La cafetera seguía goteando cuando cerró la puerta por última vez. Nadie la escuchó salir. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie. En la mesa había platos sucios del desayuno. La televisión sonaba de fondo con las noticias de siempre. Su esposo gritaba desde la sala que no encontraba sus llaves. Su hija adolescente estaba encerrada en su cuarto con música a todo volumen. Su hijo menor ni siquiera levantó la vista del celular cuando ella se acercó a darle un último beso en la cabeza. Y ella simplemente caminó hasta la puerta, respiró hondo y se fue. No hubo despedidas, ni lágrimas, ni notas dramáticas, solo el sonido de sus pasos alejándose sobre la acera húmeda, mientras el mundo que tanto sostuvo ni siquiera parpadeaba. Antes de continuar, si alguna vez te has sentido invisible, traicionado o ignorado por quienes más deberías importarles, deja tu historia en los comentarios. Suscríbete al canal, dale like al video y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una advertencia. Se llamaba Clara, 42 años, madre de 2, esposa desde hace 20, ama de casa por decisión o por presión, depende de a quién le preguntes. Clara era esa clase de mujer que hace que todo funcione sin que nadie lo note. La ropa lavada, la comida caliente, las mochilas listas, las facturas pagadas, la calma mantenida, día tras día. Año tras año, sin aplausos, sin reconocimiento, sin descanso. Pero no fue una gran pelea la que rompió algo dentro de ella. No fue un insulto brutal, ni siquiera una infidelidad escandalosa. Fue el silencio, ese silencio constante. El de no ser vista, el de hablar y que nadie escuche, el de amar y no recibir nada a cambio. Fue la soledad, durmiendo al lado de alguien todas las noches. Y entonces, una mañana cualquiera, Clara tomó una decisión que nadie vio venir. Mientras preparaba el café, decidió desaparecer. Y lo más perturbador no fue su partida, fue lo que vino después. El primer día fue casi cómico. Su esposo, Tomás, pensó que Clara había ido al supermercado, o tal vez a visitar a su madre. No le dio demasiada importancia. De hecho, se sintió extrañamente aliviado. La casa estaba en silencio. No había recordatorios ni preguntas, solo él y su control remoto. Pero cuando cayó la noche, la mesa seguía vacía. No había cena preparada. La ropa sucia seguía en el mismo cesto de la mañana. Nadie había recogido al niño del entrenamiento de fútbol. Y por primera vez en años, Tomás tuvo que hacer algo por sí mismo. Llamó a Clara. 1, 2, 5 veces. Buzón de voz. Ningún mensaje. La hija, Emilia, salió de su cuarto y preguntó, ¿Mamá no está? El niño menor lloraba porque tenía hambre. Tomás calentó una pizza congelada y prometió que al día siguiente todo volvería a la normalidad, pero no volvió. El segundo día fue inquietante. Empezaron a revisar su habitación. Todo estaba ahí, menos su celular y su cartera. No había nota, ni carta. El armario tenía un pequeño hueco, apenas perceptible. Faltaban 2 mudas de ropa. El tercer día ya era insostenible. Tomás llamó a los suegros, a los amigos. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. Nadie tenía idea. Y lo más aterrador es que nadie se había dado cuenta de que Clara existía realmente hasta que dejó de estar. Las autoridades fueron notificadas. Se levantó un informe de persona desaparecida, pero no había indicios de crimen. No había amenazas. No había enemigos. Solo una mujer común, que se esfumó como si nunca hubiera estado allí. Pero lo que Tomás aún no sabía es que Clara no había huido por miedo. No escapó, porque sí, ella desapareció para que la buscaran, para que, por primera vez en la vida, sintieran su ausencia. Y eso era solo el principio. La detective a cargo del caso se llamaba Camila Vargas, joven, aguda, y con ese tipo de mirada que desarma a cualquiera que intente mentirle. Cuando llegó a la casa de Tomás, notó algo de inmediato. No había caos, no había llanto, solo incomodidad, incertidumbre, silencio, incómodo. Era como si todos allí supieran que algo estaba mal, pero no sabían cómo ponerlo en palabras. Tomás intentó sonar preocupado. Clara es tranquila,
No haría esto. No es su estilo. Pero sus ojos decían otra cosa. Cansancio, frustración, tal vez culpa. Camila empezó a hacer preguntas básicas. ¿Tenía enemigos? ¿Padecía de depresión? ¿Alguna discusión reciente? Tomás negó todo, pero su hija, Emilia, rompió el silencio. Ella lloraba mucho cuando no la veíamos. A veces pensaba que hablaba sola, pero era porque nadie la escuchaba. Camila tomó nota. Luego revisó la habitación de Clara. Cada detalle estaba meticulosamente ordenado, pero algo le llamó la atención. Un cajón vacío, demasiado vacío. No era un robo, era selección. Clara había tomado solo lo necesario. Pasaporte, algo de dinero, un cuaderno faltaba. Uno que solía estar siempre sobre la mesita de noche. Eso no era abandono impulsivo, era preparación. Y entonces vino la pregunta clave. ¿Ella había cambiado últimamente? Tomás dudó y luego murmuró. Estaba más callada, pero nunca se quejó de nada. Camila apretó los labios. Sabía lo que eso significaba. La mayoría no se va gritando, se va en silencio, cuando se cansa de no ser escuchada. Pidió revisar cámaras de seguridad del vecindario, estaciones de bus, cajeros automáticos. Clara había salido sin dejar huellas, pero alguien la había visto. Un anciano del barrio recordaba haberla visto caminando sola, maleta en mano. Al amanecer, dijo que le sonrió y que por primera vez parecía libre. Camila lo anotó, pero algo no encajaba. ¿Por qué nadie, absolutamente nadie, conocía realmente a Clara? Quizás porque nunca se tomaron el tiempo de mirar más allá de su utilidad. Y cuando dejas de ver a alguien como persona, esa persona desaparece incluso antes de irse. Pero Clara no se había esfumado sin plan. No, ella había sembrado algo antes de marcharse. Una pista, una bomba de tiempo. Y pronto iba a estallar. Tomás no dormía. Desde que Clara desapareció, su casa antes cómoda e ignorada se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de preguntas. Una noche, incapaz de soportar la ansiedad, decidió revisar las cosas de Clara más a fondo. Buscó entre los cajones, en las carpetas viejas, entre libros que jamás se molestó en abrir. Fue ahí, escondido entre papeles del banco, donde encontró algo que no esperaba. Un recibo, pero no cualquier recibo. Era de una cuenta bancaria con su nombre, el de Clara, y con movimientos recientes. Depósitos grandes, transferencias estratégicas, fechas que no coincidían con ningún ingreso conocido. ¿Cómo era posible? Clara, ¿tenía dinero guardado sin que él lo supiera? La siguiente carpeta reveló aún más. Contratos de cursos online, certificados de especialización en finanzas personales, notas con cálculos complejos, esquemas de ahorro. Clara había estado estudiando, planificando, preparándose. Ella no solo había desaparecido, había diseñado su fuga como una operación quirúrgica. Tomás sintió un nudo en el estómago, no por el engaño, sino por la humillación. Durante años, había pensado que Clara era dependiente, que sin él no sabría qué hacer. Y sin embargo, allí estaba la prueba. Ella era mucho más inteligente, meticulosa y fuerte de lo que él jamás imaginó. Una parte de él quiso sentirse orgulloso, pero otra ardía de rabia. ¿Cómo se atrevía a hacer todo esto sin decirle nada? Pero entonces encontró algo más. Un cuaderno, con la letra inconfundible de Clara. Fechado hace más de un año. El primer párrafo decía: si estás leyendo esto, es porque finalmente tu mundo se cayó sin que yo tuviera que empujarlo. Ahora sabes que ya no soy tu sombra, soy tu consecuencia. Tomás cerró el cuaderno de golpe, como si quemara. Por primera vez, entendió que Clara no se había ido como víctima, se había ido como estratega. Y él ni siquiera estaba jugando el mismo juego. El cuaderno estaba lleno. 120 páginas, todas escritas a mano. No era un diario de emociones, era un registro frío, detallado, casi clínico. Cada página tenía fechas, observaciones, comportamientos. Hoy no cenó conmigo, ni me miró a los ojos. Me pidió que planchara su camisa sin siquiera decir por favor.
Llevamos 3 semanas sin una conversación real, pero no eran simples quejas, eran pruebas, registros. Cada anotación estaba acompañada de un análisis. Cómo se sintió, qué opción tenía, qué haría diferente la próxima vez. Clara no solo documentaba, se entrenaba emocionalmente. Estaba convirtiendo su dolor en estrategia. Tomás seguía leyendo, hipnotizado, hasta que una frase lo congeló. Lo peor que puede hacerle a un hombre que cree que controla todo es demostrarle que no controla nada. Y entonces comenzó a ver los nombres. Clara había creado redes, había contactado terapeutas, abogados, mujeres en situaciones similares. Algunas páginas contenían conversaciones impresas, correos ocultos, planes legales. Incluso había preparado un cambio de identidad provisional. Cada decisión estaba pensada con meses de anticipación. Clara no se fue para escapar, se fue para enseñar. Y la lección estaba en marcha. Mientras tanto, la detective Camila Vargas empezaba a atar cabos. Solicitó acceso al historial bancario completo de Clara y descubrió una cuenta secundaria, abierta a través de una fintech internacional, con más de 48,000 euros ahorrados en criptomonedas. Tomás estaba devastado, no por el dinero, sino porque comprendía, por fin, que Clara nunca dependió de él, solo se le adelantó. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. En el fondo del cuaderno había una lista. Nombres, lugares, fechas. Y al final, una dirección. Una ciudad costera a cientos de kilómetros. Y junto a ella, un mensaje que parecía escrito para ser descubierto. Aquí empieza mi vida, sin ellos. Tomás sintió un calor subirle al pecho. ¿De verdad ella había planeado desaparecer para siempre? ¿Empezar de cero? Pero eso no era lo más inquietante. Debajo del mensaje había un nombre que él no reconocía. Y pronto descubriría que Clara no se fue sola. La dirección escrita en el cuaderno lo obsesionó. Tomás no podía dormir, no podía comer. Mientras sus hijos preguntaban cada día si mamá iba a volver, él se encerraba con ese maldito cuaderno, buscando más pistas, más razones. Y ese nombre, ese único nombre al pie de la página, era como una astilla en el corazón. Martín R. Nunca lo había escuchado. No era familiar, ni amigo, ni conocido. Pero Clara lo había anotado como si fuera clave. Como si en todo ese mapa de fuga, él fuera el destino final. Tomás hizo lo que cualquier hombre desesperado haría. Buscó en redes, en registros, en foros, y después de horas lo encontró. Martín Ramírez, un nombre común, pero su rostro no tanto. Un hombre de poco más de 40 años, profesor universitario, especializado en literatura y filosofía. Residía en un pequeño pueblo costero, lejos de todo y de todos. Compartía fotos de libros, atardeceres, paseos por el bosque y, de vez en cuando, frases que sonaban demasiado parecidas a las cosas que Clara escribía en su cuaderno. Tomás tragó en seco cuando vio una publicación antigua. Una foto borrosa de un café, 2 tazas y una nota escrita a mano que decía: «Gracias por verme cuando yo ya no sabía si existía». La fecha coincidía con uno de los viajes al médico que Clara solía hacer sola. Había estado viéndolo, hablando con él, tal vez escribiéndole, mientras Tomás no se daba cuenta. No era una aventura física, era algo peor, era conexión. Tomás sintió que el mundo se le resquebrajaba, no porque Clara tuviera a otro, sino porque ese otro le dio lo que él nunca supo ofrecer: presencia, escucha, validación. Mientras él exigía cenas y silencio, Martín le preguntaba sobre sus miedos, sus libros favoritos, sus sueños olvidados. Y ahora, Clara no era una mujer que huía, era una mujer rescatada. Pero lo que Tomás no sabía era que Clara le había dejado una última jugada. Una decisión que pondría a prueba no solo su orgullo, sino su capacidad para cambiar o quedarse solo con las ruinas. Una semana después del descubrimiento de Martín, Tomás recibió un sobre. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con la caligrafía inconfundible de Clara. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja, ni una lágrima, ni una súplica. Solo palabras firmes, secas, directas.
Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que querías, porque nunca supiste buscarme cuando estaba al lado tuyo. Pero ahora, de pronto, te convertiste en detective. Tomás tragó saliva. Continuó, no me fui por rabia, me fui por dignidad, porque entendí que estar contigo era vivir como un mueble útil, que mientras todos pensaban que tenía una vida tranquila, yo moría lentamente, cada día que pasaba invisible para ti. Las palabras eran cuchillas, no me mirabas, no me escuchabas, solo esperabas que yo cumpliera, sin fallar. Pero también fallé en creer que algún día ibas a cambiar. Tomás apretó el papel. No me fui con otro. Me fui con alguien que me preguntó qué sentía, que me hizo un café sin que yo lo pidiera, que me dijo que no era rara por sentirme vacía, que no me hizo sentir loca cuando lloraba sin motivo, que no me apagó. No estoy escondida. Estoy empezando. Y no necesito que vengas a buscarme, porque ya no hay nada que puedas decir que no hayas tenido años para demostrar. Dile a Emilia que la amo, que esta decisión no fue huir de ella. Fue enseñarle que una mujer no tiene que quedarse donde no la ven. Y al final, una frase que quemaba. A veces, la mejor venganza es vivir donde no te necesitan para respirar. Tomás se quedó en silencio. Esa noche no gritó, no lloró. Solo se sentó y sintió, por primera vez, el verdadero peso de su ausencia. No era que Clara ya no estuviera, es que su presencia jamás fue reconocida mientras estuvo. Y ahora, su ausencia era el castigo más grande que él podía recibir. Pero lo más inquietante aún no había llegado, porque dentro del sobre había otra hoja, una con un título que cambiaría todo: Testamento emocional. Tomás desplegó la segunda hoja con las manos sudorosas. El título parecía una ironía, pero lo que estaba a punto de leer era tan meticuloso, tan devastador, que ninguna ironía podría explicarlo. Testamento emocional, solo para quien alguna vez creyó que yo no tenía nada que dejar. La primera línea ya lo desarmó. A ti, Tomás, te dejo mi silencio, ese que tanto despreciaste, ese que ignoraste noche tras noche, ahora te pertenece, para que lo escuches cada mañana, como yo lo hice durante años. Tomás sintió el aire cortarse. No era poesía, era sentencia. Te dejo también el eco de las palabras que nunca dijiste, porque en ellas vivía la versión de mí que murió a tu lado. Seguía leyendo, como si cada palabra le quitara oxígeno. A Emilia le dejo la certeza de que su madre no desapareció, que su madre eligió salvarse para que algún día, si ella también se siente invisible, sepa que tiene el derecho de irse antes de romperse. En ese momento, Tomás ya no estaba furioso, estaba roto. El testamento continuaba. A mí misma me dejo la libertad. Me dejo las noches sin miedo, las mañanas con propósito. Me dejo caminar descalza por una playa sin pensar si planché o no tu camisa. Y a ti, finalmente, te dejo el vacío. Porque solo en el vacío uno aprende a preguntarse quién era la otra persona cuando no se la valoró. No había rencor en las líneas, solo verdad. Una verdad tan limpia que dolía más que cualquier insulto. Tomás cerró el sobre, pero las palabras ya estaban tatuadas en su memoria. Y entonces lo entendió. Clara no había buscado venganza, había buscado justicia. Una justicia íntima, silenciosa, brillante en su precisión. Y su legado no era su desaparición, era obligar a Tomás a ver quién era él sin ella. Ese testamento no se podía impugnar, no tenía tribunal, solo tenía consecuencias. Pero había algo más. Camila, la detective, llamó justo en ese momento. Tenía algo que contarle. Habían encontrado algo, un archivo oculto, un audio. La última voz de Clara, antes de desaparecer. El archivo de audio fue encontrado en una carpeta encriptada en la nube. Estaba fechado 2 días antes de su desaparición. Lo tituló simplemente, Para cuando me busques, demasiado tarde. Camila le envió el archivo por correo. Tomás dudó en abrirlo. Su dedo temblaba sobre el botón de reproducir, como si supiera que, una vez que escuchara esa voz, ya no habría retorno emocional. Y entonces, la escuchó. Clara. Su tono era sereno, como una brisa triste que entra por una ventana cerrada hace años.
Hola, Tomás. Si estás escuchando esto, significa que finalmente abriste los ojos. Tal vez tarde, tal vez no. No me fui para castigarte. Me fui porque me quedé demasiado tiempo. Porque pensé que el amor se medía en sacrificios y terminé sacrificando pedazos de mí que nunca recuperé. El audio tenía ruido de fondo. Parecía estar en un lugar abierto. Se escuchaban gaviotas, tal vez el mar. Durante años te miré dormir, preguntándome cuándo ibas a volver a mirarme a mí. Cociné cenas que nadie agradeció. Sostuve tu mundo, mientras el mío se caía en silencio. La voz de Clara no temblaba. Era firme, ni víctima, ni mártir. Clara hablaba como quien entendió el precio de olvidar su propio nombre. Amo a nuestros hijos. Y sí, me duele no verlos cada día. Pero ¿sabes qué duele más? Ser su madre. Y al mismo tiempo, una sombra en tu propia casa. Tomás cerró los ojos. La culpa se le instaló como una fiebre detrás de los ojos. Pero Clara seguía. Espero que algún día puedas amar, sin confundir el control con cuidado. Que entiendas que presencia no es estar físicamente, sino emocionalmente. Y que escuchar no es oír, es detenerte y mirar al otro como si existiera. Y la frase final fue la más devastadora. No te odio, Tomás. Solo me cansé de intentar existir en tu mundo y decidí crear el mío. El audio terminó, pero dentro de Tomás, todo recién comenzaba. Clara ya no era un misterio, era un espejo. Y él finalmente se vio reflejado. Pero aún queda algo más. Porque Tomás, después de meses en silencio, finalmente va a tomar una decisión. Una que sorprenderá a todos, incluso a ti. Pasaron 2 semanas desde que Tomás escuchó el audio. No volvió a escribirle. No contrató más investigadores. No revisó fotos antiguas ni mensajes congelados en el tiempo. Por primera vez, entendió que no había nada más que buscar fuera. Lo que tenía que encontrar estaba adentro. Vendió la casa. No porque necesitara el dinero, sino porque ya no podía caminar por los pasillos donde Clara dejó de hablar y él dejó de escuchar. Dejó su puesto en la empresa, al menos temporalmente. Se dedicó a ir a terapia, algo que siempre consideró una pérdida de tiempo. Ahora, entendía que no se trataba de curar el dolor de Clara, sino el suyo propio. Empezó a pasar más tiempo con Emilia, ya no como papá proveedor, sino como hombre real. Le cocinaba, le preguntaba cómo se sentía, y por primera vez la escuchaba sin corregirla, sin interrumpirla, sin imponerle su ritmo. Una noche, mientras ella dormía, encontró un dibujo que le hizo en silencio. Era una figura femenina con una capa, parada sobre una montaña. Abajo, un cartel: Mamá libre. Tomás lloró como nunca en su vida. Ese dibujo era la respuesta. No era el final que esperaba. No hubo reencuentro. No hubo redención compartida. Pero hubo algo más valioso: comprensión. Y con esa comprensión, una última acción. Tomás grabó un mensaje, no para Clara, sino para el mundo. Lo subió a su red social, en una cuenta casi olvidada. En él, contaba lo que pasó, sin victimismo, sin adornos. Terminaba diciendo: no esperes a que alguien desaparezca para darte cuenta de que estuvo ahí todo el tiempo. Mira, escucha, cuida, porque el silencio no siempre es paz. A veces es desesperación disfrazada. Y con eso cerró el ciclo. Clara no volvió, pero ya no era necesario, porque en el fondo ella no se fue para siempre. Ella solo hizo lo que todos deberíamos tener el valor de hacer: salvarnos, cuando nadie más va a hacerlo por nosotros. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que eras invisible para alguien que decías amar? ¿Te fuiste? ¿Te quedaste? ¿Qué aprendiste? Cuéntalo en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale like, comparte este video con alguien que necesita recordar que el silencio también habla y a veces grita. Nos vemos en la próxima historia, donde el dolor se transforma en poder.